Yo creo que aquí tenemos cáscaras de tierra. Sí, ¿Esto qué pasa? creo que se llama de la... Hola, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo vas? Bien, gracias. Muy bien. Hola, Juancho. Buenos días, profesor. ¿Cómo vas, hermano? ¿Bien? Sí, señor. ¿Cómo nos fue con la investigación de frontera de posibilidades de producción? Pues sinceramente lo leí y no entendí. Muy bien. Dos productos, dos posibilidades únicas de producto en una empresa, ¿cierto? Para mirar cuán lejos podemos llegar y sería como un supuesto, la economía parte de supuestos, ¿cierto? Para identificar cuántas panes y cuántas mogollas, solo tengo esas dos opciones y empezar a entender una empresa, pero ya lo miramos. ¿Cómo te fue, Yesenia, con eso? Bien, profe, yo hice una presentación. Lo que pasa es que yo estoy desde mi celular, entonces cuando empecemos ya la clase estén todos mis compañeros, pues puedo empezar a compartir pantalla. Excelente, muy bien. Entonces demos un par de minuticos referente a, pero ¿entendiste algo de la frontera de posibilidades de producción? Pues es confuso por las gráficas, Muy bien. pero ahí saqué unas definiciones, pero de lo que yo creía que puede ser, porque no estoy Excelente, segura, y excelente. ahí están las gráficas. Muy bien, esa sería como la idea y ya le damos como un norte a esa curva, ¿cierto? Donde encontramos los diferentes puntos o donde nos dedicamos a producir una sola cosa y no producimos nada de la otra, o viceversa, y empezamos a mirar las posibles combinaciones. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuántas personas somos? Como 5 o 6, ¿cierto? Sí, señor, somos Sí, 5. señor. Perfecto. Hola, Johan. Buenos días, profe. ¿Qué más, hermano? ¿Bien? Bien, sí, señor. ¿Qué inconvenientes hubo con la tarea? No, ¿Todo bien? creo que no. Prenda la cámara. Sí, señor. Ok, prenda la cámara. Es que estoy en el computador, entonces no sé si me deja, profe. Qué pena. Ya voy a intentar. Ok.
Bueno, Yesenia, yo pienso que ya podemos compartir, ya tenemos quórum. Entonces, comparte a ver qué información tenemos ahí, ¿vale? Dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantallas. Ya creo que el anfitrión entregó eso. Muy bien. Johan y Michael, prendan sus cámaras. Gracias. Ya me dio la Muy bien. opción. Ok, dale pues. Mm. Profe, yo creo que, o sea, creo que no puedo poner mi cámara. ¿O ahí me ven también? No, no creo. ¿O sí? No, pero dale ahí, vamos mirando, abriendo frontera de posibilidades. Ahí por lo menos se ve eso. Listo. Excelente, muy bien. Espérame acá. ¿Ahí se ve volteada? No, No, ahí se ve bien. ahí se ve bien. Sí. Listo. Entonces, lo primero es frontera de posibilidades de producción. Entonces, ahí vemos una gráfica. La bibliografía está abajo, es un PDF. Ujú. El PDF no corresponde a la gráfica, o sea, el PDF es como la explicación o No importa, no de importa. dónde saqué la Eso está muy información. bien, eso está muy bien, pero entonces empecemos primero, antes de identificar una empresa que vende cañones, creo que dice ahí, y mantequilla. Primero vamos Ujú. al contexto natural de la definición para poder empezar a hablar de una gráfica. ¿Cuál sería la definición para Yesenia o la investigación que hizo referente a frontera de posibilidad de producción? Bueno, entonces son factores y estos factores, ¿cómo se combinan? Cuando se hablan de factores, son factores productivos y es el método de la producción empleado y cómo este marca la diferencia en la producción, basándose pues en la tecnología que se usa. También refleja las cantidades máximas de bienes y servicios capaz de producir una economía en un determinado periodo a partir pues de los factores correspondientes. Em, También, entonces, en el PDF nos daban, acá vemos cañones y mantequilla, pero en el PDF nos daban también la opción de ropa. Entonces decía cómo las distintas combinaciones de bienes se pueden producir para dar paso a una economía y se puede reflejar acudiendo a un ejemplo numérico y las combinaciones posibles de alimento y vestimenta que se recogen en una tabla de posibilidades de producción. Perfecto. Entonces, bajo esa premisa estamos diciendo, mejor dicho, explícamelo como lo entendiste. Esa es como la definición que aparece ahí, pero la explicación, ¿cuál podría ser? Entonces, son factores, entonces habla de la producción. Sí. Entonces, el método de producción que se utiliza y cómo de esta misma manera se puede posicionar en una tabla, en la tabla de posibilidades de producción, mostrando diferentes combinaciones. Pero espera un segundo, no en una tabla, sino en una gráfica. Ah, bueno, en una gráfica, sí. Perfecto. La tabla es para desarrollar la gráfica, pero entonces aquí podemos identificar que la empresa ABC se dedica a hacer cañones y se dedica a hacer mantequilla. Es una empresa un poco extraña esa, ¿cierto? Pero la Sí. opción natural es que yo puedo producir solamente 15 cañones y producir 0 de mantequilla. O puedo producir 3. ¿Qué será eso? 33 unidades Sí, de señor. mantequilla y 0 cañones. ¿Listo? Ese sería como el escenario inicial. ¿Listo? Ahora, dale a la gráfica y cuando te enredes te voy ayudando. Muy bien. Bueno, entonces el punto A es donde empieza bueno, es que ahí me confundo porque yo había Dale. visto que la línea roja era la negativa. No, no es que sea negativa, sino que es dependiente negativa, que es diferente. Ok, ¿y eso qué significa, profe? Perfecto, Porque que yo va creo que... efectivamente hacia abajo. Pendiente negativa significa que cada vez que yo coloque una unidad de mantequilla me va disminuyendo las unidades de cañones. Porque de acuerdo a la tecnología que tiene la empresa, ¿cierto? Solo puede producir o 15 cañones y 0 mantequilla en el punto A, o 3.4 mantequillas, ¿cierto? Y 0 cañones en el punto E.
lo que implica que en el punto D, por ejemplo, yo produzco 9 cañones y 3 unidades de mantequilla. No puedo producir otra cosa diferente. Entonces, como cuando hablamos de pendiente negativa, nota que se desplaza hacia la derecha de manera descendente. ¿Listo? ¿Eso es claro para todos? Hola. Sí, señor. Perfecto. Entonces, Sí, aquí señor. podemos identificar algo. Cuando nos colocamos por debajo de la gráfica o de la línea roja, ¿cierto? Implica que estamos subutilizando la fábrica o la empresa. ¿Listo? Si corremos la curva hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque tenemos para producir 15 y 3.4, pero realmente la empresa produjo 2 cañones y una mantequilla. Eso significa que estamos subutilizando la empresa. Cuando desplazamos la curva hacia la derecha, ¿cierto? Ahí podemos decir que no podemos producir. Si una empresa me pide 16 cañones y otra empresa me pide 5 unidades de mantequilla, no voy a poder producir sino 15 y 3.3. O sea, estoy por fuera del escenario de la producción. ¿Qué implicaría que debo hacer ahí? Pues me toca meterle más dinero y meterle tecnología. Entonces, comprar más maquinaria, ¿cierto? Tanto para cañones como para mantequilla, para poder desplazar esa curva y poder generar ese valor adicional que me están pidiendo. ¿Cuál es la idea de una empresa? Mantenerme siempre en esa frontera de posibilidades de producción. El ideal es que yo pueda colocarme en cualquiera de los puntos, ¿cierto? Para que me genere valor. Ya otro análisis, ya acuérdense que yo parto, perdón, la economía parte de los supuestos, coloquen esa palabra también dentro de dentro de su diccionario, ¿cierto? Donde el supuesto es que existe un mercado donde solo se venden cañones y mantequilla. ¿Para qué? Para que podamos entender el desarrollo de la frontera de posibilidades de producción. En el punto B, entonces, ¿qué ocurre, Yesenia? Laca. Espérame. Ya, Ok. listo. Pues ahí sería como que hay más cantidad de cañones que de mantequilla en este caso. No es que haya mayor cantidad, sino que la empresa está vendiendo 14 cañones y una unidad de mantequilla. ¿Listo? Entonces, por eso cuando hacemos el desarrollo de la gráfica, ¿cierto? En el eje Y están los cañones, en el X la mantequilla, cruzamos los puntos, ¿cierto? Y ahí es donde se unen el punto B 14 y 1, que serán los desarrollos de las unidades. Ahora, para el desarrollo de la gráfica aquí estaría mal, ¿no? Porque si miramos el espacio que hay entre 0 y 1 de unidades de mantequilla, no corresponde a la misma distancia entre 1 y 2. Pero simplemente es un escenario formal para la gráfica. No estoy diciendo que esté mal, sino simplemente es un contexto. Tenemos que mirar las escalas para que sea pertinente desarrollarlo. Pero está muy bien. Johan, hazme un favor. Colócale 2 puntos a Yesenia. Buen escenario. ¿Listo? Sigamos mirando. Lo mismo cuando vamos al punto C. Uy, no mueva eso que me da mareo. Ya. En el punto C encontramos que hay 12 cañones y encontramos 2 unidades de mantequilla. ¿Listo? En el punto D, ya lo habíamos dicho, encontramos 9 cañones y 3 unidades de mantequilla. Y podemos generar una relación, pero cuando vayamos terminando el desarrollo de la clase, empezaremos a hablar de indicadores. ¿Listo? Esto sería una idea. Vale. Muy bien. ¿Hay más diapositivas? ¿Hay más presentación? Sí, profesor, yo Sí, tengo. profe. Esperamos mientras Yesenia continúa. Dale, Flaca. Bueno, espérame, es que como estoy del celular. Tranquila, dele, que se lo está haciendo muy bien. Ah, no, pero ya vienen los otros temas, Ah, profe. bueno, entonces paremos un segundo ahí. Dale Yo quiero presentar. listo, dale el desarrollo a Johan. Ya vamos, Juancho, ya de un momentico ya vamos a mirar todas las presentaciones y agregamos información. Muy bien. Y aliste el tema Juan Giraldo, Danilo Soto, Johan Díaz, Michael, y vamos organizando cositas. Ahí ya ven la pantalla. Sí, señor. Bueno, yo en este Los caso, felicito por ese pues, esfuerzo. Yo también tenía una presentación, pero ya ni la muestro. Ya con eso estamos muy bien. Hágale, pues. entonces, pues la frontera de posibilidades es una gráfica
como ya lo mencionó compañera, que muestra las posibles combinaciones de producción que una Ojo, pues economía puede frontera, tener. frontera de posibilidades de producción, porque frontera de posibilidades es otra cosa, ¿vale? Bueno, Muy bien. genial. En un tiempo determinado y haciendo uso de los recursos y la tecnología pues, que posee. En este caso, pues yo me atreví a hacer un ejemplo pues mío, o sea, para entender más el tema. Excelente. Después el ejemplo es que reduciendo una economía a solo dos bienes de producción, libros y cuadros en este caso, usando todos los recursos posibles de los trabajadores y la tecnología, se pueden presentar las siguientes posibilidades de combinaciones. Entonces, estas son las diferentes posibilidades. Muy bien. De solo libros, usando 100 libros y 0 cuadros, combinación 1, 80 y 20, combinación 2, 60 y 40, combinación 3, 40 y 60, combinación 4, 20 y 80 y solo cuadros, 100 cuadros y 0 libros. Muy bien. Para mantener pues esta gráfica. La línea azul, o sea, esta de acá, representa pues la frontera de posibilidades de producción en la cual pues se basan de los 100 libros y los 100 cuadros, pues manteniendo pues su margen de 80 con 40 y así sucesivamente. Este punto representa que es un un punto segundo ahí, Johan. eficiente, Johan, ya que para un segundo ahí. Para un segundo ahí, miremos una característica. Notan que esto también es, pues todas son de pendiente negativa, ¿cierto? Pero si miramos el ejemplo de Yesenia y miramos el de Johan, notamos que aquí hay una línea recta, porque es proporcional las escalas. En el otro no eran proporcionales, por eso tenemos una línea curva, pero el desarrollo de la frontera de posibilidades de producción es la misma. Es el mismo escenario, es el mismo contexto. Si colocamos ahí la frontera, ¿cuál es, Johan? ¿El 1, el 2, el 4, el 5? ¿Cuál es? ¿El 1, el 5 o el 4? la línea azul. La línea azul, el 1. Todas son azules para mi computador, pero está bien. Me imagino que será la 1. Bueno, pero es la central. Sí, señor, el 1. Excelente. Entonces ahí tenemos el 1, pero si yo bajo 20 unidades en uno, incremento 20 unidades en el otro. Por eso es una línea recta. ¿Listo? Muy bien. Continúa la explicación. Sí, señor. Entonces, pues el punto 1 representa un punto eficiente, ya que está dentro de la frontera. El punto 2 representa un punto ineficiente, ya que pues está dentro de la frontera y pues lo que nos explicaba el profesor hace poco, que representa pues que la empresa no está dando su 100%. El punto 3 representa un punto alcanzable, ya que está fuera de la frontera y pues para alcanzar ese punto es necesaria una mejora pues de tecnología, de mano de obra o de las distintas maneras. El punto 4, que es otra reta, es una mejora. Esto hace referencia a que se actualizan equipos o se consigue más personal, por tal motivo la producción pues aumenta. Entonces por eso está hacia el lado derecho. Y el punto 5 representa un déficit. Está hacia el lado izquierdo porque puede que por alguna calamidad, desastre natural, falta de empleo o distintas cosas, hace que pues, la producción se reduzca. Entonces, pues, Perfecto. deja Deja un momento de la pantalla ahí para que todos tomemos como el nota, ejemplo. porque estos 5 puntos son absolutamente indispensables en el desarrollo de... Cuando hablamos de una mejora, no solo también hablamos de tecnología, sino hablamos de empleados o los mismos empleados más capacitados. ¿Para qué? Para empezar a desarrollar nuevas características. Otra opción sería con los mismos empleados manejar más turnos de trabajo. ¿Para qué? Para que podamos desplazarnos al punto 4 o al punto 3 como aparece en la gráfica y podamos vender más. ¿Sabes qué es ideal, Joan? A las gráficas, y esto es para todos, a las gráficas hay que colocarles un título. Entonces, en esta presentación debería haber un título donde coloque la empresa del flaco, ¿sí? Donde se manejan libros y, ¿cuál es el otro? Cuadros, y coloque en el eje X y en el eje Y los nombres. ¿Para qué? Para que la imagen, la gráfica me hable por sí sola. Ese sería como un contexto y eso es lo que tienen que hacer de ahora en adelante, hasta que se gradúen de su doctorado. ¿Listo? Porque las gráficas deben hablar por sí mismas y debemos tener unas características en. Les repito que muy seguramente, si la vida es afortunada o desgraciada con ustedes, se van a encontrar con un personaje que se llama Alejandro Escobar cuando vayan a entregar su proyecto de grado. Y ahí los voy a fastidiar con un tema, como ejemplo, como este, y con temas ortográficos solo en presentaciones. Ya cuando vayamos al contenido del trabajo, pues ya será otro escenario, ¿vale?
Muy bien. Continúa, viejo. ¿Algo más de frontera? No, profe, ya pasa al otro tema. Listo, muy bien. ¿Quién más nos va a hablar de frontera de posibilidades? Además de Juan Uribe. Pues yo tengo una presentación similar, profe. Hágale, Michael, hágale, no importa. El tema es conocer los contextos y mirar qué es lo que nos van a agregar como información. Ahí ya se ve, ¿cierto? Sí. Entonces, esta es Toma, como una colócate 2 definición puntos que, ahí por la presentación, viejo. esta es una definición que, digamos así, yo mismo construí con diferentes definiciones que había. Muy Pues bien. la frontera de posibilidades de producción es son las posibilidades que nos indican las cantidades máximas y las cantidades y las combinaciones máximas que puede hacer un país de acuerdo a sus bienes y servicios, y pues esto también de acuerdo a sus factores de producción y los recursos. Esta es una gráfica que podemos ver y supongamos que son las máquinas y X es el pan. Entonces, a mayor, Michael, para un segundo ahí que la red suya está bastante compleja. a menor cantidad de máquinas puedo hacer más pan. Repítelo un poco más fuerte porque se está escuchando como un robot. Dale de nuevo, por favor. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, ahí se escucha bien. Vale, entonces en lo de la gráfica, supongamos que son las máquinas que puedo producir para hacer pan y X es el pan. Entonces, a menor cantidad de pan, puedo hacer más máquinas. Y a mayor cantidad de máquinas, puedo hacer menos pan. Y así como dice ahí al lado, entonces con el fin de aumentar la salida de X, que son los panes. Aunque el ejemplo me imagino que ahí está dándole nombre a Y y nombre a X, pero lo que está diciendo suena un poco extraño, porque a mayor cantidad de máquinas de pan, pues yo produzco más pan. ¿Sí? Entonces hablemos de máquinas de pan y zapatos, porque si me habla de máquinas de pan y pan, pues suena un poco extraño. Listo, muy bien, dale. Listo, entonces con el fin de aumentar la cantidad de X, que serían los panes en este caso, la cantidad de zapatos, la cantidad de Y debe disminuir, ya la cantidad de máquinas. Muy bien. ¿Tienes otra diapositiva? No, ya es de otro tema. ¿De dónde salió la información? Eso está acá lo último. Son de estas páginas. Listo, muy bien. Johan, colóquele un punto a Michael, muy bien. ¿Quién más va a hacer presentación? Pues yo tengo un ejercicio, profesor. Espérame un segundo, Juan Uribe. ¿Juan Giraldo tiene algo? ¿Danilo? ¿Michael? Sí, profe. Yo. Bueno, hagámosle pues. Muéstranos algo. Un naranja poderoso ese para despertarnos. Muy bien, Juan. Bueno, frontera de posibilidades. Pues eso hace referencia, también se conoce como FPP, que es una representación gráfica de las cantidades máximas de producción que puede obtener una economía en un periodo determinado, haciendo uso de todos los recursos que tienen disponibles. Aquí la estructura productiva de un país se puede dividir en 3 situaciones, que es la estructura productiva ineficiente, que esta se refiere a cuando no se utilizan todos los recursos o todas las tecnologías que posee la empresa. La segunda, que es estructura productiva eficiente, que es cuando se hace un manejo adecuado de todos
de todo el personal y de toda la tecnología de una empresa, pues para que su producto se pueda producir en el menor tiempo posible y una estructura productiva inalcanzable que donde no hay los recursos suficientes pues para poder alcanzar, para hacer una mayor producción. Listo, déjalo un minuto ahí, Juan. No, devuélvete un segundo, déjalo un minuto ahí. No, devuélvete. Naturalmente las empresas, todas las empresas van a encontrar estos tres escenarios dependiendo del mes del año en el que se encuentren. Por ejemplo, si hablamos de empresas de dotaciones, ¿cierto? No todo el año están vendiendo permanentemente, ¿cierto? Sino simplemente hacen el pedido. Ustedes saben que las empresas por ley, yo tuve una empresa de dotaciones y es la ley 70, donde el gobierno obliga a las empresas que tienen más de 8 empleados que ganen menos de 2 salarios mínimos, los obliga a darles uniformes o dotaciones. Entonces, ¿qué pasa? Hay unos momentos que son productivos cuando estoy haciendo la dotación, pero eso baja cuando yo empiezo a entregar la dotación. Entonces, el ideal sería, ¿cierto? Y eso se conoce como utopía, coloquen esa palabra también en su diccionario con el contexto económico. El ideal sería mantener siempre la frontera de posibilidades de producción. Pero ¿qué es lo que pasa? En algún momento una máquina se daña o entra en reparación. ¡Pum! La frontera de posibilidades se corre a la izquierda mientras se repara la máquina. Otra posibilidad, se ahorró un dinero y se compró un nuevo computador o una máquina más tecnológica. La frontera de posibilidades se corre a la derecha. Los empleados salen a vacaciones, se corre a la izquierda. O sea, esto es cambiante, es dinámico, pero la idea es que estos tres escenarios que nos coloca, pues nos han hablado todos, pero refiero a lo que dice Juan, ¿cierto? Empezamos a ver las estructuras ineficientes, eficientes e inalcanzables, ¿cierto? La idea de la frontera, ¿cuál es? Siempre intentar correrla, bueno, intentar es no hacer, correrla, ¿cierto? A la derecha, con tecnología, con empleados, con nuevas estructuras. ¿Para qué? Para generar un nuevo mercado, para hacerlo tecnológicamente más viable y que el precio de los productos sea más económico. ¿Listo? En el ejemplo que colocaba Michael ahora, me imagino que eran en la X y en la Y, donde hablaba de máquinas de pan y pan. Entre más máquinas de pan se presupone que yo puedo hacer mucho más pan a menor costo, porque tengo menos injerencia del humano. Entonces, les quiero hacer una pregunta a todos, aprovechando el escenario y lo que estamos hablando en este momento. ¿Es ideal meter tecnología en la empresa? Pues es un factor muy importante para que se pueda dar una mayor, pues, como eficiencia en la productividad. Perfecto, pero entonces, ¿qué pasa con el tema de los empleados? A mayor tecnología, o sea, si yo tengo 6 panaderos y coloco una máquina que hace eso, bueno, el ejemplo no es el ideal. Si yo tengo telas y tengo 5 personas cortando telas y compro una máquina láser para cortar telas, pues voy a tener 5 desempleados. Entonces, la tecnología en algún momento va en contravía del empleo. Sin embargo, yo puedo utilizar esas personas que antes cortaban, ¿cierto? A ponerlos en el departamento comercial porque voy a tener una mayor producción. Entonces, yo tengo que mirar es en qué efecto o en qué escenario me afecta el desarrollo tecnológico, ¿cierto? Pero como dice Yesenia, la intención es que haya más tecnología para disminuir costos. Por eso, los productos importados en textiles, ¿cierto? Muchas veces son más económicos los que vienen de China y con calidad similar y mucho más económicos. Aunque ahí no solo es tecnología, sino también es mano de obra, porque es que allá son muchos y les pagan muy poco o no les pagan. ¿Listo? Muy bien, Juan, continúa. Bueno, y pues aquí está la gráfica, que como ejemplo tenemos aquí producción de lavadoras y producción de zapatos. Entonces aquí la idea es que esté dentro de el nivel de producción, esté dentro de la curva o sobre la curva. Acá el nivel posible
pero eficiente es donde se produce, hay una mayor producción de lavadoras, pero no hay una producción de zapatos. Entonces aquí es en la mitad, que es nivel posible y eficiente, es cuando hay un equilibrio de producción de lavadoras y producción de zapatos. Y pues en el nivel imposible es donde no hay, em, no hay, no hay cómo producir pues mayor lavadoras y mayor producción de zapatos. Pero ahí en el ejemplo de imposible es que podemos producir lavadoras, pero no alcanzamos a producir todos los zapatos. ¿Es claro eso? En esta gráfica, ¿no? Sí, perfecto, también. Entonces, Cuando ahí en el se imposible que... produce zapatos y no Perfecto. lavadoras. Entonces, colocándole unas como unos números, ¿cierto? Vamos a decir que se pueden producir 5 unidades de lavadoras, pero me están pidiendo 30 unidades de zapatos y solo puedo producir 20. ¿Listo? Eso es lo que nos muestra la gráfica. Usted hace un rato nos decía que la idea es que se pueda colocar sobre la gráfica o dentro de la gráfica. Como opción comercial, ese es el ideal. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si lo hago dentro de la gráfica, estoy siendo ineficiente para todo el desarrollo que estoy manejando en la empresa. Entonces, estoy pagando mucho más arriendo de lo que produzco, estoy pagando más nóminas de las que puede producir la empresa, entonces estoy desgastando la utilidad. ¿Listo? Ese sería pues el contexto. Muy bien, continúo. Ya, profe, lo Ok. traes del sector económico. Muy bien. Juancho Uribe, Señor, muéstranos algo que tengas por ahí. ok. Pues básicamente esta es mi presentación sobre la FPP, que es la frontera de posibilidades de producción, que básicamente, como lo dijeron mis compañeros, es una representación gráfica de las cantidades de máxima producción que tiene una economía basándose en diferentes productos. Básicamente, no les voy a explicar un poco más eso porque ya mis compañeros lo dijeron, Excelente. pero yo acá investigué un ejemplo que básicamente muestra las diferentes combinaciones que se pueden hacer en este, voy a hacer alimentos por toneladas y vestidos. Muy bien. Como lo podemos ver, se puede hacer solo vestidos y no hago ningún tipo de alimento. Hay diferentes combinaciones, como la combinación uno que dice que puede hacer 20 toneladas de alimento y 280.000 vestidos, entre otras. Y pues básicamente yo no había entendido este tema, pero con la ayuda de mis compañeros me recalqué y pues básicamente como lo vemos acá en la gráfica, acá en solo alimentos, y esto fue lo que yo analicé según esta gráfica, acá se puede decir que la eficiencia se mide por medio de cuánta cantidad yo puedo hacer de máxima, yo puedo hacer de tanto los alimentos los vestidos. Y yo creo que ese es como el índice para yo empezar a hacer ya, si puedo poner diferentes barreras o la misma línea que como vemos acá, que es la línea de la eficiencia. Perfecto. Espera Y un segundo. Devuélvela, para un minutico, Juan, muy bien. Devuelve una diapositiva. Eso también esa, sí, eso es para que también tengamos un contexto. Entonces, colóquele separadores de miles a los números, ¿cierto? Para que quede claro los 300.000, los 280.000. Si se lee rápido, puede ser 30.000 o 3 millones. Y esto es una ayuda visual para el desarrollo de. Y lo mismo pasa al de la gráfica. Ahí lo mismo. Entonces usted puede colocar ejemplo, frontera de posibilidades de producción y coloca miles de pesos y no pone todo ese poconón de ceros, ¿cierto? Sino coloca 35, 30 y la gráfica le puede ser un poco más grande y ayuda o beneficia más en el tamaño de la gráfica y queda muy bien. ¿Listo? Ahora, imagino que el problema que tenía antes de la explicación de los compañeros era el tema de ineficiente, eficiente, inalcanzable, ¿cierto? sí, Perfecto. señor, pues más o menos. Perfecto, pero ya teniendo esa claridad, ¿cierto?
el tema sería que siempre la línea azul intentase correrse hacia el inalcanzable. ¿Y eso qué significa? Que voy a disminuir el indicador de desempleo, porque si soy empresario voy a tener que contratar más personas. ¿Eso también qué hace? Que yo coja mis productos con mayor tecnología y disminuya de precio. Eso me hace más competitivo en el mercado. ¿Listo? Entendiendo que también es un poco complejo el tema de marcas en Colombia. Hay muchas personas que independientemente que no tengan dinero siguen comprando Coca-Cola, ¿cierto? Porque les gusta la marca, porque les gusta el sabor, entendiendo que hay muchas más bebidas negras como Pepsi, que la representa en Colombia Postobón, o como Big Cola, ¿cierto? Pero ese contexto nos ayuda a que nos vayamos desplazando un poco más, o la idea sería desplazarnos hacia lo inalcanzable, pero no porque no lo hagamos, sino porque desplazamos la curva, como ya se dijo anteriormente, a través de tecnología, a través de capacitación en los empleados o muchos más empleados. ¿Listo? Muy bien, Michael. ¿Qué más tenemos por ahí? Johan, colócale a Juan Giraldo un punto, por favor, y un punto a Juan. ¿Qué más tienes ahí, Juan? Veo más No, diapositivas. profe, ya es lo otro. Listo, arranquemos con lo otro. ¿Alguien más me va a compartir algo de frontera de posibilidades de producción? No, Juancho, entonces continúa. ¿Qué más sigue ahí? Papi, imagínate Ok, Mentiras, el orden, no, perdóname un segundo. El orden es Yesenia. no, Yesenia, sigue, ¿qué nos vas a ok. mostrar? Vale, profe, ya Ok. comparto. Allá. Espérame, ¿qué hice? Bueno, entonces, un sistema económico es la estructura de producción, de asignación de recursos económicos, de distribución y consumo de bienes y servicios en una economía. Entonces, el sistema económico también regula las actividades económicas, como el intercambio en la compra y venta de los productos generado por el ser humano y obtenidos desde la naturaleza. Entonces, el sistema económico también responde a ciertas preguntas básicas, como lo son qué producir, cómo producir, por quién producir, cómo lograr la estabilidad económica, cómo lograr el crecimiento económico, satisfacción de las necesidades. Espera un segundo, eso está muy bien. Así se nos corte, volvemos a arrancar con esto porque notan que la definición de sistema económico la vimos ayer. Devuélvelo un segundo. La vimos ayer con algunas definiciones de los economistas. Hola. Señor, ¿Se acuerdan que esta definición que tenemos de sistema económico es muy similar a una definición de los economistas que hablamos ayer? Sí, señor. sí, Bien, señor. entonces, bajo esa estructura, Yesenia está nombrando unas características. Léelas muy despacio para que todos tomen nota respecto a lo que estás diciendo. ¿Listo? Entonces, vamos a decir, es una estructura de producción, de asignación de recursos económicos, de distribución, consumo de bienes y servicios en la economía. Eso se conoce como el intercambio. Ese es un sistema económico. ¿Listo? Pero acabas de leer unos ítems. Léelos despacio para que tomen nota. Si se corta, volvemos a conectarnos y continuamos con Yesenia. Vale, profe. Entonces son qué producir, Entonces tomen nota. Todo eso responde, o sea, la estructura de producción responde a eso. ¿Qué producir? cómo producir, Espera que están copiando. para quién producir, ¿Para quién producir? cómo lograr la estabilidad económica, ¿Cómo lograr la estabilidad económica? cómo lograr el crecimiento económico y la satisfacción de necesidades.
Muy bien, dale, continúa. Bueno, entonces lo siguiente son los tres sistemas económicos. Entonces,